Hola a todos, continuamos con el desarrollo del tema de trigonometría y vamos a continuar con la resolución de determinados ejercicios del segundo bloque. Más concretamente vamos a demostrar, vamos a ver ejercicios en los cuales vamos a demostrar distintas identidades trigonométricas. Bien, cuando hemos visto este apartado en uno de los vídeos anteriores, pues os mostré una serie de pasos. Algunos pues ya venían del curso pasado, otros pues tenían alguna novedad. Y ya digo, pues lo que vamos a hacer es ver distintos ejercicios y bueno, vamos a ir trabajándolo y un poquito pues ya digo, para que le perdáis el miedo y ya digo, siempre hay algún paso que a lo mejor pues se nos puede trabar un poquito, pues bueno, recordar pues los pasos que habíamos indicado y nada, pues vamos a ir viéndolo. En este ejercicio nos manda a demostrar esta igualdad. Fijaros en el siguiente, en el 10, lo único que dice es que simplifiquemos la expresión. Ya digo, en esta parte pues siempre os genera un poquito más de incertidumbre porque no estáis acostumbrados a que haya una meta, que haya un fin, y aquí pues bueno, es un poco a ciegas, pero bueno. Entonces tenemos esta fórmula, ¿vale? Esta identidad, seno del doble de alfa menos tangente por el coseno del doble de alfa tiene que ser igual a la tangente. Bien, entonces vamos a partir de la parte de la izquierda del primer miembro y vamos a aplicar las fórmulas, tanto la del seno del ángulo doble, como la del coseno del ángulo doble, como la de la tangente. Entonces, el seno del ángulo doble es 2 seno coseno, menos la definición de tangentes, la relación fundamental de seno partido coseno, y el coseno del ángulo doble, coseno cuadrado menos seno cuadrado. Bien, ¿qué he hecho? Pues hay fracciones, pues lo que hemos hecho es el seno va a multiplicar a este paréntesis, el coseno sería el denominador de esta parte, como aquí no lo hay, pues el denominador común, el coseno de alfa, multiplicamos esta expresión por el coseno de alfa, con lo cual quedaría 2 seno coseno cuadrado, menos, y este seno multiplica el coseno cuadrado, pues sería menos seno por coseno cuadrado, y menos por menos más, seno por seno cuadrado, seno cubo. Entonces, mirad aquí arriba, que tenemos seno de alfa por coseno cuadrado, aquí con coeficiente 2 y aquí con coeficiente menos 1. Entonces 2 menos 1, 1. Nos quedaría seno de alfa por coseno cuadrado. Bien, muchas veces hay que tener un poquito de picardía. Mirad el resultado que tiene que darnos. Tiene que darnos la tangente, es decir, seno partido de coseno. Es decir, yo ya tengo el coseno abajo, tiene que quedar seno arriba. Entonces, muchas veces cuando tenemos que no podemos aplicar nada más, yo siempre os decía, pues cuando tengamos algo que se repite, sacar factor común. ¿Vale? Iremos repasándolo todo. Entonces, si sacamos factor común al seno de alfa, nos quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado, quedaría 1 y por lo tanto nos quedaría seno partido de coseno, que es la tangente. Ya digo, cuando estamos un poquito trabados, ya digo, ese paso del factor común, de el 1 sustituirlo por seno cuadrado por más coseno cuadrado, distintas cosas que vamos a ir repasando, pues bueno, esto lo da la práctica y ya digo, pero muchas veces el final es una buena pista de qué necesitamos conseguir arriba y qué tiene que desaparecer, ¿vale? Entonces lo que os decía, llegamos aquí, a lo mejor nos trabamos porque no vemos lo del factor común, que ya digo que siempre es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta, entonces ya digo, ver a dónde tenemos que llegar, seno partido de coseno, pues diréis, bueno, pues a ver cómo consigo yo, pues bueno, con el factor común pues ya se obtiene. En el siguiente ejercicio, pues bueno, lo que vamos a hacer es desarrollar. Entonces, arriba tenemos dos cosas que hacer, que es aplicar la fórmula del coseno del ángulo de la suma de dos ángulos y de la diferencia. ¿Vale? Fijaros que van a diferir solo en el signo, entonces vais a ver que se puede aplicar identidades notables. Y abajo vamos también a sustituir la fórmula del coseno del doble del ángulo que ya hemos visto en el ejercicio, aquí tenemos numerado con el número 9. Entonces, aplicamos las tres fórmulas, las dos de arriba y la de abajo. Entonces, coseno de la suma de los ángulos es coseno, coseno, seno, seno y con el signo cambiado. Pues será menos y aquí un más. ¿Vale? Entonces, y abajo, bueno, lo que hemos dicho, coseno cuadrado menos seno cuadrado. Bien, fijaros en la parte de arriba. ¿Vale? Fijaos que tenemos los dos paréntesis, intervienen los mismos elementos, lo que en uno con un signo más y uno con signo menos, pues aplicamos las identidades notables, perdón, la identidad notable en singular, suma por diferencia y diferencia de los cuadrados en el mismo orden de la resta. Entonces me quedaría 2 que multiplica entre paréntesis coseno cuadrado de 45 por coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de 45 por el seno cuadrado de alfa. Y abajo el denominador quedaría igual. Arriba fijaros que
tenemos el coseno y el seno en un ángulo, el cual es conocido. Entonces sustituimos el valor. Es una de las pautas indicadas en los apuntes. El coseno y el seno de 45 raíz de 2 partido de 2, al elevarlo al cuadrado, pues me va a quedar 2 partido de 4, lo que es lo mismo, 1/2. ¿Qué pasa con este 2? Al multiplicar por el 1/2, aquí y aquí, va a quedar 2 entre 2 es 1, es decir, va a quedar coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y fijaros, tenemos lo mismo arriba y abajo, con lo cual el resultado es 1. En el siguiente ejercicio, pues tenemos que desarrollar dos apartados, tampoco tenemos una meta, con lo cual, pues bueno, es ir haciendo cosillas. Entonces, en el primero, de nuevo tenemos el coseno del doble de un ángulo, tenemos entonces coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y abajo tenemos coseno más seno. En principio aquí, si no tenemos nada más, nos vamos a trabar. Una cosa que se puede hacer son las identidades notables, y muchas veces cuando tenemos este coseno del doble de ángulo, cuando tenemos esta expresión, siempre vamos a poder hacer dos cosas. Una es aplicar identidades notables, ¿vale? Fijaros que va a aparecer el coseno más seno, ¿vale? Por coseno menos seno, entonces se nos va a ir. Y otra cosa, como vemos en otros sitios, es eliminar o bien el coseno cuadrado o el seno cuadrado cuando tengamos que quedarnos solo con una razón trigonométrica, ¿vale? Pero ya digo, esta diferencia de cuadrados nos viene muy bien que tengáis en cuenta que cuando veáis que aparece abajo en una fracción la suma o la resta, este diferencia de cuadrados, transformarlo en suma por diferencia para que se vaya, ¿vale? Bien la suma o bien la resta. Entonces, aquí tenéis suma por diferencia, como está multiplicando, puedo simplificar el numerador y el denominador, que tenéis aquí, esta suma, y me quedaría coseno de alfa menos seno de alfa. Bueno, pues ya sabéis otra cosa que podéis hacer con este coseno cuadrado menos seno cuadrado, que es aplicar identidades notables. En el apartado B, pues tenemos esta expresión. Entonces, fijaros que tenemos el coseno cuadrado del ángulo mitad y el seno cuadrado del ángulo mitad. ¿Vale? En esas fórmulas, al elevar al cuadrado, el más menos desaparece, la raíz desaparece, ¿vale? Para el coseno era 1 más coseno de alfa partido de 2, para el seno 1 menos coseno de alfa partido de 2. Aquí no podemos hacer nada, entonces fijaros, 2 por 2 sería 4, y fijaros que tenemos suma por diferencia, pues aplicamos identidades notables, sería diferencia de cuadrados, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, como ya tenemos el mismo denominador, pues sumar. Quedaría 1 menos coseno cuadrado más coseno cuadrado. Ambos cosenos cuadrados se van y me quedaría un cuarto. Y bien, vamos ya con el ejercicio largo, pues vamos a recordar todo lo que hemos visto en los apuntes. Aquí ya tenemos metas, ¿vale? Bien, entonces, en el apartado A tenemos que demostrar esta expresión, evidentemente vamos a partir de la izquierda. Bien, no tenemos que sustituir nada, pues tenemos denominadores, hacemos operaciones con denominadores. El mínimo con un múltiplo de 1 más coseno y 1 menos coseno es el producto de ambos. Entonces, como tenemos suma por diferencia, vamos a hacer aquí abajo identidades notables. Arriba, ¿qué le falta al 1 más coseno? El 1 menos coseno que multiplica el seno, y a este seno le va a faltar 1 más coseno. Bueno, pues arriba, ¿qué hacemos? Quitamos paréntesis. Como veis, son cosas muy parecidas, que va a cambiar, hay algún signo que va a cambiar, pues seguro que se nos va a ir algo. Entonces nos quedaría seno menos seno por coseno más seno por coseno. Entonces fijaros que el seno por coseno, que tiene signo positivo y negativo, se va. Con lo cual arriba queda 2 veces el seno. Y abajo hemos dicho que nos queda diferencia, suma por diferencia, diferencia de cuadrados, ¿vale? Y fijaros la pista. Tenemos 2 seno y fijaros tiene que quedarnos el 2 nada más, es decir, el seno tendría que irse. Entonces tengo que conseguir que abajo que aparezca también el seno. Entonces, lo que os decía, tenemos 1 menos coseno cuadrado, siempre 1 menos una razón trigonométrica al cuadrado es la otra, ¿vale? Hablando del seno y el coseno, de esas dos nada más, ¿vale? El seno cuadrado, con lo cual un seno de arriba con uno de abajo se va y ya tenemos el resultado final. Vuelvo a decir, aquí que podríamos trabarnos un poco, ¿vale? Pues ver que abajo tienen que aparecer senos, pues hago esta transformación, el 2 ya lo tenemos, tiene que irse 1, pues mirad, ocurre que al hacer esta transformación tenemos la simplificación que da lugar al resultado final. En este apartado, en el B, tenemos aquí una fracción, no podemos sustituir nada, y aquí tenemos el coseno del ángulo doble y tenemos que llegar a esto. Bien, sustituyo el coseno del ángulo doble por coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y fijaros de nuevo que vamos a tener una fracción y abajo tenemos coseno menos seno, que lo podemos sacar de hacer la identidad notable en el sentido contrario, es decir, suma por diferencia, ¿vale? Entonces, fijaros que la suma aparecería 2 veces multiplicando, es decir, estaría elevada al cuadrado, y la diferencia
pues se cancelaría la de arriba con la de abajo, ¿vale? Ya digo, esto ocurre muchas veces. Ya digo, cuando tenemos el coseno de 2 alfa, bien es para desarrollar la identidad notable y simplificar, o bien el coseno cuadrado o el seno cuadrado normalmente pues sustituirlo por 1 menos la otra y eliminar algo, ¿vale? Con lo cual, ¿qué me quedaría entonces? El cuadrado del coseno más el seno, pues lo desarrollo. Entonces, ¿qué me quedaría? Coseno cuadrado más el doble del seno por coseno. Claro, el coseno más el cuadrado más el seno cuadrado es el 1. Y fijaros que 2 seno coseno es el seno del doble del ángulo doble. Con lo cual, tenemos la demostración, ¿vale?, de esta identidad trigonométrica. En el siguiente ejemplo, pues tenemos esta igualdad, ¿vale? Fijaros que una tentación que podríamos tener es a lo mejor partir de aquí y sustituir la tangente por seno partido coseno, pero es algo contraproducente porque fijaros que aquí vamos a estar trabajando con tangentes, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a partir de aquí de la izquierda. Tenemos que podemos aplicar las fórmulas del tangente de la suma de dos ángulos y de la diferencia. Para la suma, arriba nos quedaría la suma de las tangentes de los ángulos por separado y abajo 1, el signo contrario, menos el producto de las tangentes y menos, y lo que cambiaría de esta primera fracción es que cambiarían los signos, un menos y un más en este caso. Bien, la tangente de 45 vale 1, con lo cual lo simplificamos un poquito, quedaría tangente de alfa más 1 partido de 1 menos la tangente de alfa al multiplicar, ¿vale? Con los signos cambiados en el otro lado. Bien, como nosotros tenemos que el resultado final expresarlo en tangente, bueno, pues trabajamos con fracciones. Lo teníamos antes con 1 menos coseno, 1 más seno, pues ahora con 1 menos la tangente, 1 más la tangente. El mínimo con múltiplo es el producto de ambos. Fijaros que aquí le faltaría 1 más tangente, que con esto pues podríamos ponerlo como el cuadrado, pero lo vamos a dejar así, ¿vale? Y al 1 más tangente le falta el 1 menos tangente, que multiplicaría la tangente menos 1. Bien, hacemos primero, segundo arriba en ambos sitios. Mucho cuidado aquí porque tenemos un menos. Entonces sería tangente más tangente cuadrado más 1 más tangente. Y ahora lo que tengamos aquí lo cambiamos de signo. Sería tangente, pues entonces menos tangente de alfa. Sería menos tangente por menos tangente más tangente cuadrado de alfa. Menos 1 por 1 sería menos 1, pero cambiado de signo sería más 1. Y menos 1 por menos tangente sería más tangente, cambiado de signo, menos tangente. Fijaros que todas las tangentes se van, las dos positivas con las dos negativas. ¿Qué me quedaría arriba? 2 tangente cuadrado más 2, que es lo que tendríamos aquí arriba. Y fijaros que aquí lo que tenemos siempre, cuando tenemos suma por diferencia, identidad notable, 1 menos la tangente cuadrado, que es el denominador. Con lo cual tenemos demostrada la identidad. En este apartado D tenemos esta igualdad. Lo mismo, alguno a lo mejor podría pensar que aquí partir de esta expresión sustituir la tangente por seno partido coseno, pero fijaros que en principio no aparecen esos cocientes y nos vamos a partir de aquí. Entonces, las fórmulas del seno de la suma y la resta de dos ángulos, pues son seno, coseno, coseno, seno, manteniendo el signo, ¿vale? Y ahora, esta es un poco, pues, lo vimos este paso muy similar en la demostración de las primeras fórmulas, de las razones trigonométricas de la suma de dos ángulos, ¿vale? Tenemos algo muy parecido a esto. Entonces, mirar a qué tenemos que llegar. Fijaros que tenemos esta resta. Entonces, fijaros, vamos con la parte de abajo, que es la que nos da la pista. Bueno, en este caso, casi el numerador y el denominador sería lo mismo. Entonces, fijaros que tiene que quedar la tangente. Para que haya una tangente tiene que haber una fracción, es decir, tenemos que dividir entre algo. Entonces, fijaros que para que quede la tangente abajo, tendría que, en este término, tendría que quedarnos seno partido del coseno de alfa. Pero este tendría que desaparecer, es decir, tendríamos que tener coseno de beta entre coseno de beta. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dividir entre coseno de alfa por coseno de beta. Pero si lo hago aquí, tengo que hacerlo aquí y en todos los miembros, ¿vale? Tanto de la suma del numerador como la de la resta del denominador. Entonces vamos a dividir, ya digo, los cuatro términos por coseno de alfa por coseno de beta. Entonces, si lo ponemos así, fijaros, aquí arriba, si ponemos seno de alfa por coseno de beta entre coseno de alfa por coseno de beta,
Los cosenos de beta se van y aquí quedaría la tangente de alfa. Lo ponemos aquí, el coseno se iría y aquí me quedaría la tangente de beta, ¿vale? Con el signo más y abajo con el signo menos, porque sería lo mismo. Y llegamos al resultado final, ¿vale? Ya digo, este procedimiento ya es la segunda vez que aparece y ya os lo que he comentado en clase un poquito cuando lo hemos visto las fórmulas, ya digo, es un procedimiento que se repite, que es habitual, ¿vale? Conseguir a partir de senos y cosenos, conseguir tangentes dividiendo todo por un mismo término, ¿vale? Bueno, pues aquí os he dicho cómo hay que buscarlo y aquí tenéis el resultado final. En el siguiente apartado tenemos que demostrar esta identidad. Bueno, partimos de aquí, fijaros que aquí ya aparece, sería el seno del ángulo doble, hay que tener un poco de picardía, entonces van a aparecer senos y cosenos, entonces aquí sí que vamos a sustituir la tangente por su definición, ¿vale? Entonces tendríamos seno partido de coseno, que fijaros es la inversa de la tangente, o también la cotangente, entonces sería seno partido de coseno más coseno partido de seno. Hacemos el mínimo con un múltiplo, que sería seno por coseno. Entonces, fijaros que casi ya tenemos la parte de aquí de abajo, que nos faltaría el 2. Vamos después a ver cómo ajustarlo. Entonces, aquí le faltaría el seno, que con el seno sería seno cuadrado. Aquí le faltaría el coseno, con coseno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y aquí en principio no podríamos hacer nada más. Nos quedaríamos un poquito atascados, salvo que, bueno, pues como en mi caso pues ya tengo bastantes tablas, pues sería, viendo el resultado sabría lo que tengo que hacer. Vamos a quedarnos aquí. ¿Vale? Entonces, veo que no puedo hacer nada más, entonces parto de esta expresión. Entonces, aquí lo único que puedo hacer es sustituir abajo 2, vamos en este sentido, 2 seno coseno, entonces fijaros que el 2 y el 2 se va. ¿Qué me quedaría? Esta expresión de aquí. Entonces, si de aquí no veis que hay que multiplicar arriba y abajo por 2 para llegar al resultado, vuelvo a decir, acabáis aquí. Partís del final, llegáis de nuevo a lo mismo, entonces, como se llega a lo mismo partiendo tanto de la izquierda como de la derecha, tendréis demostrada la identidad, ¿vale? En el apartado F tenemos esta expresión en la cual lo único que podemos hacer aquí es sustituir la fórmula del tangente del ángulo doble. Entonces la sustituyo, esto sería 2 tangente partido de 1 menos tangente cuadrado. Este 2 y este 2 se va. Como tenemos una fracción, ¿vale? Este 1 menos tangente cuadrado va a multiplicar con el seno, entonces lo he pasado aquí arriba, ¿vale? Como veis que tiene que dar solo el coseno, pues ¿qué he hecho ahora? He sustituido la tangente, tanto aquí elevado al cuadrado, como aquí por seno partido de coseno. Aquí dentro me quedaría 1 menos seno cuadrado partido de coseno cuadrado y aquí sería seno partido de coseno. Mirad, este seno con este seno se va. Y mirad, me quedaría este paréntesis entre 1 partido del coseno. Si no lo veis con 2 puntos, fijaros, lo que haríamos, ¿vale? Si pusiéramos los 2 puntos sería esto entre 1 partido del coseno, el coseno multiplicaría este paréntesis, ¿vale? Entonces, fijaros cómo lo tengo aquí puesto, ¿vale? El coseno aquí multiplicando el paréntesis, ¿vale? Nos estamos olvidando de este segundo sumando porque no podemos hacer nada. Entonces, ya digo, he sustituido, el 2 lo he quitado, esta división seno entre esta fracción, lo mismo, sería seno, 2 puntos, esta fracción, el 1 menos tangente cuadrado iría con el seno, la tangente quedaría aquí. He sustituido la tangente por seno partido de coseno, he simplificado, he hecho la división, este coseno multiplicaría, y después este paréntesis, pues he hecho el denominador común, coseno cuadrado, quedaría coseno cuadrado menos seno cuadrado, ¿vale? Entonces, fijaros, este coseno que he subido de aquí, de este denominador, se va con un coseno de aquí abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué me quedaría? Pues fijaros, dos fracciones con denominador coseno, pues puedo sumarlas. Coseno cuadrado menos seno cuadrado más seno cuadrado. Ambos senos cuadrados se van, sino positivo o negativo, y me quedaría coseno cuadrado entre coseno, que sería el coseno de alfa, ¿vale? Esta es un poco que aquí, esta, ya digo, yo creo que no es complicada, lo único que tiene es el trabajo con fracciones y el ir subiendo cosas, ¿vale? Eso es entrenarlo. Bien, en el siguiente apartado tenemos que demostrar esta igualdad. Vamos a partir de la izquierda, sustituyo el coseno del ángulo doble por coseno cuadrado menos seno cuadrado. Cuidado, hay un menos, tenerlo en cuenta, si yo lo he puesto entre paréntesis y lo quitamos 1 menos coseno cuadrado más seno cuadrado. Y abajo, pues me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Entonces fijaros que el seno cuadrado se va. Y nos quedaría esta parte, y aquí es donde nos podemos trabar.
¿Vale? Entonces, fijaros a qué tenemos que llegar. 2 tangente cuadrado sería 2 seno cuadrado partido de coseno cuadrado. Mirad, el coseno cuadrado ya lo tengo. Entonces, fijaros que lo único que tendréis que hacer es demostrar que esta parte de aquí, que los numeradores son iguales. Entonces, fijaros, aquí solo hay seno cuadrado, pues elimino el coseno cuadrado. Y 1 menos coseno cuadrado es el seno cuadrado que con este seno cuadrado es 2 seno cuadrado de alfa. Con lo cual, he demostrado ya la igualdad. En este apartado, pues vamos a partir también de la izquierda, voy a sustituir el seno del ángulo doble y el coseno del ángulo doble. Entonces me quedaría arriba en el numerador 2 seno de alfa coseno de alfa y abajo 1 más coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y aquí nos podríamos trabar, porque no veríamos a lo mejor por dónde seguir. Bien, fijaros a qué tenemos que llegar. Tenemos que llegar a seno partido de coseno. Entonces, fijaros, arriba tengo 2 seno y coseno, con lo cual, fijaros, si solo tiene que quedar el seno, tiene que desaparecer el 2 y el coseno. Para que desaparezca, tiene que haberlo abajo y tiene que estar multiplicando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues fijaros que abajo tiene que quedar solo coseno. Entonces, lo que hago es que este seno cuadrado, con este 1 menos seno cuadrado, sustituirlo por coseno cuadrado, que con este coseno cuadrado sería 2 coseno cuadrado. Entonces, fijaros que el 2 se va, un coseno de arriba con uno de abajo se va y me quedaría ya la tangente. Ya digo, aquí es un poquito, pues, ya digo, si partimos de aquí nos quedaríamos en esta parte a lo mejor, si partimos de aquí, pues nos quedaríamos en seno partido de coseno, es darse cuenta, ya digo, que hay que hacer una simplificación, arriba tienen que desaparecer cosas, con lo cual tienen que estar multiplicando, pues abajo consigo que haya esa multiplicación, desaparece, como solo tiene que quedar el coseno desapareciendo el seno cuadrado, 1 menos seno cuadrado coseno cuadrado, ¿vale? Y después ya la simplificación es sencilla, pero ya digo, hay que tener esa picardía. Ya digo, si nos trabamos un poco, pues ya digo, fijaros que nos quedaríamos aquí, pues este paso intermedio, pues tener un poquito de picardía. En este apartado I tenemos que demostrar esta identidad, pues partimos de la izquierda, del primer miembro. Sustituyo la tangente del doble ángulo por la 2 tangente de alfa partido de 1 menos tangente cuadrado. Aquí hay una fracción, pues el denominador común sería 1 menos tangente cuadrado que multiplicaría la tangente de alfa. Bien, este 1 menos tangente cuadrado, como está aquí de denominador, en el denominador pasa multiplicando con la tangente de alfa. Aquí lo tenéis. Y abajo, ¿qué me quedaría? 2 tangente de alfa, y ahora sí, quito el paréntesis, menos tangente de alfa más tangente cubo de alfa. Y esto lo podemos agrupar, 2 tangente menos tangente de alfa, tangente de alfa. Bien, la tentación que podríamos tener arriba es quitar el paréntesis. Bueno, podríamos hacerlo, pero nos iba a quedar una expresión un poco compleja. Entonces, fijaos, lo que he hecho abajo es también, como tengo todo con tangente, sacar factor común a la tangente. Entonces me quedaría tangente que multiplica a 1 más tangente cuadrado. Las tangentes se irían, ¿vale? Y me quedaría 1 menos tangente cuadrado partido de 1 más tangente cuadrado. Pero el resultado, fijaros, tiene que ser coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces voy a sustituir la tangente por seno partido de coseno, que estarían elevadas al cuadrado. Denominador común en ambas, coseno cuadrado. Aquí arriba quedaría coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y aquí abajo coseno cuadrado más seno cuadrado. Pues varias cosas. Los denominadores se cancelarían. Abajo que tenemos coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, con lo cual solo me va a quedar coseno cuadrado menos el seno cuadrado, que es el coseno de 2 alfa. Bien, nos quedarían dos apartados más de este ejercicio 12, el largo de esta tanda. Bien, tenemos el que demostrar esta identidad. Bien, nosotros en los apuntes, si veis el ejercicio siguiente, trabajamos con el coseno de 3x. Lo que hicimos fue pasar el 3x como 2x más x y aplicar la fórmula. Bien, pues aquí lo que podríamos hacer, el 4x, el 4 alfa, podríamos ponerlo como 2 alfa más 2 alfa o bien el doble de 2 alfa, que es lo que voy a aplicar. Entonces, cuidado porque mirad a dónde tenemos que llegar, vamos a trabajarlo de una manera distinta aquí y aquí. El seno del ángulo doble pues sería 2 veces el seno de 2 alfa por el coseno de 2 alfa. Lo normal sería, la tentación sería sustituir estas dos fórmulas, porque las conocemos, pero fijaros que siempre tenéis que ver el resultado. Entonces fijaros que el 2 por el seno de 2 alfa ya lo tenemos aquí, es decir, esto no lo tenemos que tocar. Entonces lo único que tenemos que hacer es este coseno del doble ángulo, transformarlo en coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y fijaros a dónde tengo que llegar. Fijaros que aquí en el paréntesis no tiene que quedar el coseno cuadrado, pues sustituyo el coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. Con lo cual, al agrupar,
los senos cuadrados me va a quedar 1 menos 2 seno cuadrado de alfa, que es a lo que yo quería llegar. Ya digo, hay que tener cuidado siempre, porque aquí ya digo, en este paso la tentación es sustituir el seno del doble de ángulo por el 2 seno coseno, ¿vale? Entonces siempre ir mirando el resultado porque ahí tenéis la pista. Y en el último apartado, pues lo que tenemos es que demostrar que todo esto es la identidad. Entonces, mira, el coseno de 4 alfa, ¿vale? Bien, lo he puesto como la suma, lo haríamos así, pero vamos a hacerlo también como el ángulo doble, es decir, sería coseno cuadrado de 2 alfa menos el seno cuadrado alfa, de 2 alfa, que saldría lo mismo que con esto, ¿vale? Entonces, me quedaría lo que os acabo de decir, más 2 veces el seno cuadrado de 2 alfa. Entonces, fijaros que podemos agrupar el seno cuadrado de 2 alfa, 2 menos 1 sería 1 positivo, y me quedaría coseno cuadrado de 2 alfa más seno cuadrado de 2 alfa, ¿vale? Siempre que tenemos la suma del coseno cuadrado y el seno cuadrado del mismo ángulo, relación fundamental, eso da 1. Con esto acabamos ese ejercicio largo. El ejercicio 13 pues nos manda a demostrar esta identidad. Seno de 3x igual a 3 por el seno de x coseno cuadrado de x menos el seno cubo de x. Bien, vuelvo a decir, en los apuntes hemos trabajado el coseno de x y ya digo, vamos a ver aquí un cierto apunte, ¿vale? Entonces pongo el 3x como 2x más x y aplicamos la fórmula del seno de la suma de dos ángulos. Seno coseno más coseno seno. Bien, pues ahora aplicamos las fórmulas del ángulo doble. Entonces me quedaría que el seno de 2x es 2 seno coseno, por el coseno de x que tenemos aquí, y aquí tendríamos el coseno cuadrado menos seno cuadrado de x, que lo pondríamos entre paréntesis. Aquí podemos agrupar el coseno por coseno como coseno cuadrado, es decir, 2 seno coseno cuadrado, quito el paréntesis, más coseno cuadrado por el seno de x, menos el seno cubo de x. Fijaros entonces que aquí tenemos coseno cuadrado de x, seno de x, podemos agrupar 2 y 1 sería 3, seno de x por coseno cuadrado menos este seno cubo de x, que es el resultado al cual yo quiero llegar. ¿Vale? Y aquí hago una consideración. Yo si pusiera este ejercicio, posiblemente, y os mandara a demostrarlo, no pondría esta igualdad. Ya digo, tenemos que adaptarnos a lo que haya, ¿vale? Entonces ya digo, lo único que hemos hecho es hacer lo mismo de los apuntes y ir trabajándolo un poquito. Pero yo posiblemente si os mandara demostrar una igualdad con el seno de 3x, yo lo que haría sería lo mismo que hicimos en los apuntes, es decir, hacer que solo expresar este seno en función de que aquí aparecieran solo senos. ¿Vale? En la parte del coseno pues solo aparecían cosenos. Bueno, pues si yo llegara a esta parte y yo quisiera expresar el resultado solo con senos, ¿qué me estorbaría? El coseno cuadrado de x, que lo podemos eliminar como 1 menos el seno cuadrado. Quitaría el paréntesis, agruparía si se puede agrupar y ya acabaríamos. Entonces sería 3 seno de x por 1, 3 seno de x, y pues sería 3 seno de x por menos seno cuadrado de x, sería menos 3 seno cubo de x, que lo podría agrupar con este menos seno cubo, menos 3 menos 1, menos 4 seno cubo de x. Y fijaros que hemos expresado el seno de 3x, ¿vale? De manera que en el resultado solo puede aparecer senos. Ya digo, yo de tener que demostrar esta igualdad con el seno de 3x, yo os pondría esta, ¿vale? Mirad, en este ejercicio nos manda a expresar el seno de 4 alfa y el coseno de 4 alfa en función del seno de alfa y coseno de alfa. ¿Vale? Es decir, tiene que quedar solo el ángulo que puede aparecer es alfa. Entonces, 4 alfa que os he comentado que vamos a hacer es ponerlo como 2 por 2 alfa y aplicar las fórmulas del ángulo doble. Entonces esto sería 2 veces el seno de 2 alfa por el coseno de 2 alfa, y como el 2 alfa, si os acordáis en el ejemplo anterior, el 2 alfa lo dejábamos porque en la demostración el resultado aparecía este 2 seno de 2 alfa, pero lo dicho, yo normalmente pues lo que vamos a hacer es intentar ponerlo de manera que aparezca solo el ángulo alfa. Entonces, tanto el seno de 2 alfa como el coseno de 2 alfa los transformamos por las fórmulas que ya llevamos utilizando un buen rato, 2 seno coseno y coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces me quedaría este 2 por este 2 sería 4 seno por coseno, que multiplicaría este paréntesis. Pues quitamos el paréntesis. Entonces, este coseno cuadrado, y como veis, iría con este coseno, 4 seno por el coseno cubo de alfa, menos este seno cuadrado iría con este seno, 4 seno cubo de alfa por coseno de alfa, ¿vale? Y os fijáis, solo aparecen senos de alfa y cosenos de alfa.
Si hacemos lo mismo con el coseno de 4 alfa, como coseno del doble de 2 alfa, sería coseno cuadrado de 2 alfa menos seno cuadrado de 2 alfa. Cuidado porque ahora serían estas dos expresiones que tenemos aquí, pero elevadas al cuadrado, ¿vale? Entonces el cuadrado de esta diferencia sería cuadrado del primero, coseno a la cuarta de alfa, menos el doble del coseno cuadrado por el seno cuadrado de alfa, más el cuadrado del segundo, seno a la cuarta de alfa. Y aquí, pues sería menos, y el cuadrado de este producto es el cuadrado de cada uno de los factores. Entonces sería menos 2 seno cuadrado coseno cuadrado. ¿Podemos agrupar algo? Pues fijaros que tenemos aquí coseno cuadrado, seno cuadrado, coseno cuadrado, seno cuadrado, con coeficientes menos 2 y menos 4. Pues por lo tanto, el resultado será coseno a la cuarta de alfa menos 6 coseno cuadrado, seno cuadrado, más el seno a la cuarta de alfa. Vamos con el penúltimo ejercicio que vamos a ver en este vídeo. Tenemos que demostrar tres apartados, algunas fórmulas son muy parecidas, ¿vale? Entonces, tenemos que demostrar que este cociente es igual al seno de x. Evidentemente partimos de aquí, de las fórmulas de la tangente del ángulo mitad. Bien, cuidado, aquí aparecería en esta el más menos y la raíz. En este caso, cuando son una demostración de fórmulas, suele tomarse el valor positivo, ¿vale? Pero bueno, eso ya os lo comentaría yo, no habría ningún problema. Entonces, he sustituido la tangente de x medios por la raíz de 1 menos coseno de x partido de 1 más coseno de x. Aquí la raíz desaparece porque está elevado al cuadrado. Bien, aquí arriba en principio no podemos hacer nada, abajo tenemos una fracción, denominador 1 más coseno de x, que multiplicaría este 1, entonces me quedaría 1 más coseno de x más 1 menos coseno de x. Los cosenos se irían y me quedaría este 2 partido de 1 más coseno de x. Fijaros, ¿qué he hecho con este denominador? Lo he vuelto a subir como hemos visto en alguna de las identidades anteriores. Y este 2 con este 2 se me va. ¿Vale? Bien, y aquí sería el momento de atascarnos. Bueno, esto no lo hemos visto hasta ahora. ¿Qué voy a hacer? Este elemento que está aquí fuera, fijaros, lo voy a meter dentro. Entonces, al meterlo en una raíz va a quedar elevado al cuadrado. Y fijaros que va a coincidir con este denominador. Bueno, aquí está aquí va a estar elevado dentro, elevado al cuadrado, y aquí con exponente 1. Entonces, simplifico, quito 1 y 1. ¿Qué me va a quedar entonces? La raíz de 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. ¿Qué podemos aplicar? Identidad notable, suma por diferencia. Entonces me quedaría la raíz de 1 menos el coseno cuadrado. Pero fijaros, tiene que quedar el seno. ¿Y quién es 1 menos coseno cuadrado? El seno cuadrado. Y la raíz cuadrada del seno cuadrado es seno de x. ¿Vale? Es decir, he sustituido, arriba lo he dejado, no he podido hacer nada por ahora. Abajo trabajo con fracciones, subo este denominador, lo multiplico, simplifico, lo meto dentro de la raíz, simplifico, identidad notable. Trabajamos con esta igualdad que ya conocemos y ya tendríamos el valor del seno. Bien, pues vamos a ver ahora que este cociente da el coseno. Pues si partimos de aquí, la tangente cuadrado de x medios, la raíz se va, me quedaría 1 menos coseno de x partido de 1 más coseno de x en ambos casos. Fijaos que los pasos que vamos a hacer casi son los mismos. El denominador común en ambas es 1 más coseno de x, que aquí no lo he tachado, pero se iría después este 1 más coseno de x con este 1 más coseno de x. El 1 más coseno de x iría con este 1, entonces me quedaría arriba 1 más coseno de x y este menos cambia los dos signos, menos 1 más coseno de x. Se van los unos y arriba me quedaría 2 coseno de x. Aquí abajo sería 1 más coseno de x más 1 más coseno de menos coseno de x. Los cosenos se irían y me quedaría 2. Vuelvo a decir, no lo he tachado, pero este 1 menos coseno de x y este 1 menos coseno de x se iría. Entonces arriba me queda 2 coseno de x en el numerador de la fracción de arriba, en el numerador de la fracción de abajo me quedaría 2, el 2 del 2 se va y me queda el coseno de x. Y ahora vamos a demostrar esta igualdad, vamos a llegar a la tangente. Si os fijáis, esto es muy parecido al apartado A, ¿vale? Entonces, os acordáis, poníamos 2, la raíz en positivo, la diferencia es que aquí hay un menos. Entonces, fijaros que sería esta expresión que tenemos aquí. Es decir, me va a quedar 2 coseno de x partido de 1 más coseno de x. Este 1 más coseno de x lo vuelvo a pasar arriba multiplicando. Este 2 con este 2 se iría. La diferencia con antes es que antes no quedaba nada aquí abajo, queda coseno, ¿vale? Y vuelvo a hacer los mismos pasos que en el apartado A. Meto este 1 más coseno cuadrado dentro, que le quedaría elevado al cuadrado. 1 de aquí se me iría con este denominador. Me quedaría 1 menos coseno por 1 más coseno, identidad notable, suma por diferencia, diferencia de los cuadrados, la raíz de 1 menos coseno cuadrado,
1 menos coseno cuadrado es el seno cuadrado, la raíz del seno cuadrado es el seno, y seno partido coseno, la tangente. He hecho los mismos pasos de antes, con la única salvedad de que aquí nos queda un coseno que mantenemos hasta el final, y en lugar de dar el seno como nos daba en el apartado A, quedaría seno partido coseno, que es la tangente. Y vamos ya con el último ejercicio, la última identidad que vamos a resolver en este vídeo. Tenemos que demostrar aquí esta parte. Bueno, pues partimos de las fórmulas del seno de la suma y resta de dos ángulos. Muy parecidas, seno, coseno, coseno, seno, manteniendo el signo. Entonces, fijaos que al ser casi idénticas y variar solo en el signo más menos, podemos aplicar identidades notables. Sería el cuadrado, la diferencia de los cuadrados en el mismo orden de la resta. Entonces añado un cuadrado aquí al seno de alfa, al coseno de beta, al coseno de alfa y al seno de beta. Bien, y aquí podríamos quedarnos un poco trabados. Pero fijaros el resultado. Siempre tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Fijaros que solo puede quedar el seno cuadrado de alfa y el seno cuadrado de beta. Es decir, los cosenos tienen que desaparecer. Siempre desaparecen si están elevados al cuadrado. Como lo tenemos, pues lo sustituimos por 1 menos el seno cuadrado de beta y 1 menos el seno cuadrado de alfa. Los pongo entre paréntesis y quitamos los paréntesis. Entonces sería seno cuadrado de alfa por 1, seno cuadrado de alfa, más por menos menos seno cuadrado de alfa por seno cuadrado de beta, menos seno cuadrado de beta por 1, pues menos seno cuadrado de beta, y menos por menos más, seno cuadrado de beta por seno cuadrado de alfa. Pero fijaros, tenemos el seno cuadrado de beta, seno cuadrado de alfa en positivo y en negativo, con lo cual este producto se iría, ¿y qué me quedaría? Lo que queríamos demostrar, seno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de beta. Bien, pues con esto acabamos este vídeo dedicado exclusivamente a las identidades notables. Bueno, pues hemos trabajado muchas de las estrategias que habíamos visto en los apuntes, o todas. Ya digo, pues esto es ponerse y ya digo, pues en esas situaciones en las cuales nos trabamos, pues tener un poquito de picardía o ver el final, trabajar el final y a ver si encontramos un punto en común. Y bueno, pues yo creo que con todos estos ejemplos ya tenemos bastante. Lo de siempre, pues cualquier duda ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.